Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Alcance Miami. Hoy es viernes, 8:30 de la noche, es la cita habitual que tenemos con todos los hermanos que se están conectando y aquellos invitados que también lo hacen a través de Facebook y YouTube. Buenas noches, queridos amigos y hermanos que están con nosotros. Es un placer nuevamente poder estar compartiendo con ustedes, bueno, especialmente aquí con Karen. Hoy tenemos un programa especial. Un programa especialísimo, un programa que yo sé que todo el mundo está esperando. Probablemente la gente dirá, pero bueno, ¿qué es lo que estamos esperando? Pero es que hoy vamos a estar hablando de la reapertura que pronto, si Dios quiere, vamos a tener de nuestra iglesia. Vamos a tener muchas cosas que comentar, ¿no? Sí, va a ser un programa también muy instructivo porque vamos a estar hablando sobre las medidas que estaremos tomando Sí. y cómo poder todos juntos cooperar para que nuestra estancia sea lo mejor posible y Amén. podamos disfrutar todos juntos de esta reapertura que estamos esperando desde hace tiempo. Vamos a comenzar con una oración porque, como siempre decimos, nada es más importante que encomendar a nuestro Dios cada una de las cosas que hacemos. Hermanos, los invito a que oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este día, porque nos has acompañado hasta aquí, Señor, porque has permitido que estemos reunidos para hablar de las cosas tuyas, Señor. Nos gozamos en saber, Padre, que los hermanos están conectados con nosotros en el mismo sentir, en el sentir de adorarte y que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Que lo que estamos haciendo sea de tu agrado. Permite, Señor, que nunca nos apartemos de tu voluntad y que siempre tengamos tu palabra como la guía de nuestros pasos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Pues, pastor, ya durante varios días hemos estado hablando sobre una encuesta que hemos comenzado, que hemos publicado para tener una idea clara de lo que vamos a hacer cuando comience la reapertura. Esta encuesta está muy detallada de las cosas que vamos a hacer, las medidas que se van a tomar en esta reapertura. Espero que los hermanos que nos están viendo hayan tenido oportunidad de verla. Si no, como hemos dicho, está disponible en nuestra página web alcancemiami.com. Pero hoy queríamos comentar un poco sobre esos detalles que vienen dentro de la encuesta y que también queríamos exhortar a aquellos que no han podido hasta este momento llenarla y que sienten que van a unirse a nosotros, a nuestros programas, o que quieren compartir con nosotros quizás ahora cuando reabramos o quizás más adelante. A todos les exhortamos a que puedan abrirlo y que puedan ver cuáles son esas medidas que nosotros estamos pensando y siguiendo los lineamientos que se están llevando en casi todas las otras iglesias también en esta reapertura después del cierre que tuvimos por el coronavirus. Y yo traje aquí la encuesta y quería quizás comentar, ¿no?, un poco de los detalles a grosso modo de lo que estamos aquí publicando. Por supuesto, muchos de ustedes saben que se ha hecho un énfasis bien grande en lo que es el uso de las máscaras, ¿no? De que las personas mayores de 2 años pues tendrían que estar usando siempre que estén dentro de la iglesia la mascarilla como una manera de protección, una manera de evitar quizás un posible contagio. Eso es algo que nosotros también queremos como iglesia decir que lo vamos a implementar y queremos que los hermanos, por supuesto, sepan que esto es una de las cosas que estaría como parte del inicio de nuestras reuniones en persona. Sí, vamos a seguir un protocolo higiénico sanitario que se está siguiendo en todos los lugares públicos y la iglesia no es una excepción. Ya las iglesias, los templos que han abierto sus puertas están cumpliendo este protocolo que es recomendado por las autoridades. Exacto. La idea que queremos es que nosotros, por supuesto, no crear un foco de infección, al contrario, que se pueda evitar, tomar las medidas pertinentes. Y esto de la máscara es importantísimo. Karen, una cosa, el protocolo abarca varias medidas que vamos a estar analizando. Pero antes yo quería recordar, por favor, si usted es miembro de nuestra iglesia, nos visita o quiere empezar a visitarnos, no importa, a partir de la reapertura, que dicho sea de paso, latentemente va a ser el 12 de julio, domingo 12 de julio, Dios mediante, si no hay ningún problema, ¿no? Exacto, ningún otro Si Dios impedimento. quiere, estaremos abriendo las puertas de nuestro local y nuevamente reuniéndonos físicamente, tomando estas medidas. Por favor, si usted está dentro de este grupo que mencionamos, miembro
visitante o si en este tiempo se ha incorporado virtualmente a nuestro culto y quiere visitarnos físicamente, vaya a este sitio, alcancemiami.com, vea la encuesta en la primera plana. Esa sencillita tiene pocas preguntas. Simplemente las respuestas que le vamos a pedir a usted que responda es para poder crear las condiciones necesarias para poder disfrutar de un culto lo más cómodo posible, a pesar de las dificultades que estamos enfrentando. Así que, por favor, yo les ruego que trate usted, si desea empezar a congregarse con nosotros, vaya a alcancemiami.com, busque ahí la encuesta y llénela lo antes posible para información nuestra y así poder hacer un buen trabajo respecto al día de la inauguración. Y algo muy importante que estaba diciendo el pastor, y es que queremos que este reencuentro sea un tiempo de gozo en el que muchos hermanos que no nos hemos visto, no nos hemos visto físicamente, porque hemos estado conectados, gracias al Señor que nos ha permitido utilizar estas vías electrónicas para poder mantener su palabra viva y mantener el mensaje de su palabra activo y siendo compartido con el mundo, pero muchos no nos hemos visto físicamente y existe esas ansias y existe ese deseo del reencuentro, un reencuentro que quizás no va a ser como el ideal. No va a ser el ideal. El ideal, el que quizás en la mente uno se lo imagina, así tipo película, que uno viene corriendo en cámara lenta y se abraza. Con la música de Carrozas de Fuego en el fondo. Música, exacto. Bueno, ese no va a ser exactamente el reencuentro, pero hermanos, igual queremos que sea un tiempo de gozo, un tiempo en el que vamos a estar unidos en espíritu para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Sabemos que hay muchas personas quizás están diciendo, ay, pero tener que usar la máscara, ¿y cómo cantamos con máscara? Y la distancia social, porque eso es también algo que vamos a tener en cuenta, la separación de los asientos, ¿no? Porque eso es algo que también está siendo sugerido por las autoridades sanitarias, que exista una separación entre miembros que no sean de la misma familia. Y quizás uno dice, bueno, pero la separación social y la máscara. Bueno, lo que queremos es que independientemente de todas esas cosas, nosotros nos concentremos en cuál es el propósito nuestro como iglesia. Amén. Nuestro propósito es adorar a Dios, compartir la palabra de Dios, expandir el evangelio y todas esas cosas las podemos hacer con máscara, sin máscara, con un poquito más de distancia social, con un poquito menos de distancia social, con un chequeo de temperatura al inicio. Que, hermanos, las condiciones no nos hagan perder el gozo de ese reencuentro. Dios mediante, quizás esto no sea algo que sea para siempre. Sabemos que el Señor sigue moviéndose en el medio de toda esta pandemia, siguen ocurriendo milagros, siguen apareciendo muchas noticias optimistas, que quizás no son las que más se publican, pero sí hay muchas noticias optimistas. Y sabemos que esto en algún momento vamos a volver a los abrazos, vamos a volver a los besos, vamos a volver a lo que tanto caracteriza a nuestra cultura hispana, ¿no? Pero lo que queremos es que independientemente de las condiciones que tenemos que cumplir, este sea un tiempo en el que nuestro enfoque sea en adorar a Dios. Y una cosa muy importante, hermano, partiendo de lo que Karen dijo, lo que queremos entonces es que si usted se siente inseguro, si usted no se siente todavía en condiciones de venir al templo, si usted cree que todo este protocolo, estas medidas van a hacerlo sentir un poco mal, si usted tiene alguna enfermedad, un padecimiento que puede poner en peligro su vida, en este caso su salud, quédese en casa. No estamos presionando a nadie, queremos lo mejor para usted. Vamos a estar trabajando fuerte también para poder transmitir nuestros servicios semanalmente y entonces que usted pueda también disfrutar del culto. Pero sí queremos que los que vayamos, a pesar de las dificultades, a pesar de las restricciones, podamos sentirnos gozosos. Yo comentaba hace unos días con un hermano de la iglesia y le decía, él me preguntaba, ay, pastor, ¿usted cree que la gente va a sentirse igual que antes? Porque es que hay tantas medidas. Imagínense, los niños no se pueden saludar, abrazar en el culto. Dije, bueno, ¿cuántos cristianos hoy en día quisieran con estas condiciones poder reunirse a alabar a Dios? Cristianos que viven en países musulmanes donde no pueden ni siquiera reunirse, donde nada de cantar una sola canción porque los cogen presos,
donde tienen que mantener a veces distancia de kilómetros de casa en casa porque no pueden ni siquiera reunirse porque pueden ser víctimas de atropellos y hasta de la muerte. O sea, nosotros somos unos bienaventurados Amén. dentro de todo el mundo de poder todavía tener la libertad de reunirnos a pesar de la pandemia. O sea, esto es una bendición que debemos aprovechar. Así que enfoquémonos en lo verdaderamente importante y es en la coinonía que nos ha estado faltando en este tiempo. Y aunque se puede disfrutar a distancia, no es igual, indudablemente. Exacto. Así que yo creo que esto va a ser un proceso en el que poco a poco iremos avanzando. Y como mismo comenzamos el proceso de transmitir los cultos online, que al principio fue un reto muy grande, y después poco a poco fuimos adaptándonos y mejorando la situación, así va a pasar igual. Y nosotros confiamos que Iglesia Alcance Miami, desde el primer momento, Dios así la ha bendecido y Dios ha guiado nuestros pasos. Y lo que queremos simplemente es, paso a paso, ser guiados por el Señor y sabemos que vamos a salir vencedor en cada situación que podamos enfrentar. No, y algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que, como decía el pastor, quizás el primer día estábamos un poco como todavía rough, como dicen los americanos. Está un poquito la cosa que quizás nos demoramos un poquito en entrar porque no estamos tan acostumbrados al proceso de tomarnos la temperatura. Quizás alguien de pronto siente que alguien está muy pegado al otro. Tengamos paciencia. Probablemente el primer día no va a ser exactamente como todos lo visualizamos, pero igual disfrutemos la bendición que Dios nos ha permitido de tener un local. Hemos estado orando muchísimo por el local. Dios respondió nuestras oraciones de manera milagrosa, de manera espectacular. Yo me quedo anonadada con las cosas que Dios ha hecho durante este tiempo de la pandemia. Y nos hemos enfocado mucho porque, no digo nosotros como iglesia, sino el mundo se ha enfocado mucho en cuántos casos hay, en cuántas personas lamentablemente han perdido familiares, cuántas separaciones, etcétera, etcétera. Pero también podemos pensar en cuántas cosas buenas han pasado durante este tiempo. Yo estoy segura que muchas personas que van a asistir a nuestros cultos a partir de ahora, del día que reabramos, quizás hay personas que nunca habíamos visto antes, personas que se han sumado en este tiempo en el que hemos llevado la iglesia virtualmente a hogares que quizás nunca habían escuchado la palabra de Dios. Y damos gracias por eso. Incluso si quizás esas personas que se han unido a nosotros online no nos visitan físicamente, pero ya la palabra fue sembrada, la palabra fue transmitida. Y eso vale, eso cuenta muchísimo. Y es algo que nosotros ni siquiera sabíamos el alcance que podíamos tener, y eso que nos llamamos Alcance Miami, pero quizás ni nosotros mismos imaginábamos el alcance que podíamos tener cuando nos reunimos solamente un mes presencialmente, porque, pastor, estuvimos solamente desde nuestra inauguración en el local, estuvimos solamente un mes y vino la pandemia. Y cuando otras personas quizás pudieran decir, esta es el final de la iglesia, este es el momento en el que la iglesia se va a dispersar. Y eso no fue lo que sucedió, hermanos. Nos unimos más que nunca y hemos desarrollado programas hermosísimos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que Lola la Exploradora iba a tener esos programas que han sido de bendición y de divertimento? Yo les confieso, quizás para mí, un poco más que para mis hijos. Yo creo que yo he disfrutado Lola la Exploradora más que mis propios hijos, que ya lo disfrutaron bastante. Y ha sido un programa de bendición inmensa. Los programas de oración semanales que estamos teniendo hombres y mujeres, cuando nosotros estamos en nuestra vida cotidiana, cuando no teníamos pandemia, cuando no teníamos, no me gusta decir confinamiento, porque me parece que como que estamos presos en la solitaria en una cárcel, pero cuando no estábamos en cuarentena, durante la semana todos estábamos atareados en nuestra ir y venir de las escuelas, de los trabajos, y nos veíamos los viernes y nos veíamos los domingos, y sin embargo ahora hemos descubierto esta posibilidad que virtualmente podemos tener estos programas tan edificantes de hombres y mujeres durante la semana, y no necesitamos estar físicamente en un lugar. Estamos todos en nuestras casas de la manera más cómoda, como cada uno en ese momento lo encuentra. Si acabaste de llegar del trabajo, te puedes conectar, no importa. Si acabaste de bañarte o de darle de comer a los niños. Esos momentos son las cosas que también nosotros debemos atesorar de este tiempo y son las cosas que también vamos a celebrar cuando regresemos físicamente. En medio de la pandemia, en vez de
de ahogarnos, salimos a flote con la ayuda del Señor siempre. Amén. Y guiados de la Amén. mano de Él, asidos de su mano, crecimos, nos expandimos, nuestros ministerios abrieron alas y comenzamos allá a poner en práctica proyectos que teníamos que eran inminentes. El Señor nos fue dando salidas a nuestras interrogantes, a nuestras dudas, y le doy gracias a Dios por este tiempo en el que Alcance Miami como iglesia ha crecido espiritualmente, en la que nos hemos unido y estamos ahora listos ya para comenzar una nueva etapa. Es importante que mencionar algo, hermano. Debemos seguir orando. Amén. Recuerden que Satanás no está contento con nada de esto. En la cuarentena nosotros hicimos nuestro trabajo, pero Satanás también lo hizo. Y él está muy molesto porque la iglesia de Jesucristo no se ha detenido en medio de las dificultades. Y de hecho no nos vamos a detener. La promesa de Dios para la iglesia es eterna y nada, ni las puertas del Hades prevalecerán contra nosotros. Así que Amén. tenemos que estar preparados. Hemos podido experimentar una especie de tiempo de oración especial. Sí. Nos hemos agarrado a la oración. Le doy gracias a Dios por esto, porque hemos podido desde temprano. Estamos ahora en Pampers espirituales todavía, pero hemos hecho mucho énfasis en la oración. Sí. De manera corporativa, individual, y de verdad que hemos visto la mano de Dios, los milagros de Dios de una manera tremenda. Así que estamos contentos y seguros que el Señor está guiando nuestros pasos. Así que te invitamos, amigo, que nos estás viendo. Si no tienes un templo donde reunirte los domingos y quieres empezar a hacerlo, si nos has seguido y te has unido a nosotros durante este tiempo, esta es la oportunidad. Pero por favor, vuelvo a repetir, vaya a alcancemiami.com y llene esta encuesta, porque nos va a dar una tremenda ayuda con esto para poder preparar entonces un culto de inauguración como el Señor lo merece y lo merecemos también nosotros. Y pastor, decía algo muy importante, el enfoque que hemos hecho en la oración. La oración, hermanos, es nuestra mejor arma ofensiva y defensiva. Y yo quiero ahora invitar a nuestra hermana Romina que tenga un tiempo de oración por las familias de nuestra iglesia, por los jóvenes de nuestra iglesia, por los niños, que son la fundación de nuestra iglesia. Las familias son desde la cual se levantan nuestras iglesias, y los jóvenes y los niños que sabemos que están en edades complejas, que están en momentos difíciles, que han sido muy afectados con todo lo de la cuarentena. Los pobres no han podido tener sus graduaciones, sus fiestas, cosas que habían estado esperando por mucho tiempo. Pero le pido a nuestra hermana Romina que ore por las familias, por los niños y los jóvenes de nuestra iglesia. Oramos. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de seguir compartiendo tu palabra con todo el mundo, Señor, a través de la tecnología, Señor. Te pido, Señor, ahora específicamente por las familias de Alcance Miami. Te pido que los sigas protegiendo, que sigas proveyendo por todas sus necesidades, Señor. Te pido que ellos se puedan acercar a ti en estos momentos y siempre guiarse por tu palabra en cada decisión que ellos tengan que tomar. Te pedimos, Señor, también por todos los jóvenes de Alcance Miami, Señor, que ellos puedan ser sal y luz a este mundo, que ellos siempre se guían por tu palabra, que no se guíen por las presiones sociales que ellos se encuentren y que siempre tengan a ti en su corazón. Te pedimos, Señor, también por todos los niños de nuestra iglesia, Señor, que ellos sigan creciendo saludablemente y en tu palabra, en casas, en hogares que te aman a ti. Te pido también que estés con todos los niños que están enfermos. Señor, vos conocés todos los detalles de su enfermedad, vos conocés sus cuerpos. Te pido que, si es tu voluntad, que cures cada célula que está enferma y que hagas un milagro para sus familias, para su vida. Te pedimos, Señor, también por nuestra iglesia, que ahora vamos a pasar a una etapa que es un poco diferente, que guíes a nuestros líderes, Señor, en cada decisión que ellos tomen, que siempre tomen tu palabra como su primer guía y, Señor, que se haga tu voluntad. Siempre has estado con nosotros en cada paso que hemos tomado y hemos visto milagros. Señor, te pido que sigas siendo el centro de nuestra iglesia. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Y bueno, pastor, amén. Usted tenía un versículo que quería compartir hoy con todos nosotros. Quiero compartir un pasaje muy conocido que encontramos en nuestras Biblias
en el libro segundo de Crónicas, capítulo 5, y es una porción de este capítulo que habla de cuando Salomón traslada el arca al templo. Recuerden que David quiso, el papá de Salomón, quiso construir el templo, preparó muchas condiciones, pero Dios le dijo, no, tú no vas a ser el que construye el templo, va a ser tu hijo. Y Salomón fue el que tuvo la dicha de construir este majestuoso templo. Hasta ese momento el arca había estado desde el desierto en la época de Moisés, después había estado en diferentes ciudades, en carpas, etcétera, pero ya tenía una casa definitiva, el arca del pacto, la presencia de Dios de una manera especial. El templo, al igual que el tabernáculo, tenía sus condiciones, estaba el lugar santísimo, que era donde iba a estar el arca. Y bueno, imagínense qué emocionante era para los judíos darle entonces casa a esta arca. Era un día esperado, era un día histórico. Y se hicieron muchas cosas, los sacerdotes, los cantores, aquello fue un culto tremendo. Vamos a ver qué sucedió ese día. Vamos a leer a partir del versículo 11. Dice así: cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaban presentes habían sido santificados sin tener en cuenta su distribución por turnos, los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, junto con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar. Con ellos había 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Hacían sonar pues las trompetas y cantaban al unísono, alabando y dando gracias a Jehová. Y sucedió que mientras ellos alzaban la voz al son de las trompetas, de los címbalos y de los otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, una nube llenó la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Óyame, esto es impactante. Que el día de la inauguración del templo, el día tan esperado por todo el pueblo, ahí estaba el rey, los sacerdotes, los levitas, los cantores, las familias, todos juntos, una orquesta sinfónica prácticamente, había ahí lo mejor de lo mejor. Y que de pronto en medio de la alegría, cuando estaba en el clímax, la alabanza, dice que la famosa Shekinah, la presencia de Dios en forma de nube, llenó el lugar de tal manera que hubo que salir, no podían entrar, ni siquiera se podían ver. Y esto es algo a lo que nosotros aspiramos como iglesia. A que cada día que podamos reunirnos, no solo el tiempo que ya lo hicimos, sino a partir de ahora en esta reapertura que vamos a experimentar, podamos percibir, podamos presenciar la gloria de Dios en nosotros. Así que esto yo creo que es a lo que aspiramos. Qué bueno sería que nosotros, Iglesia Alcance Miami, podamos también disfrutar de la presencia de Dios, de la gloria de Dios entre nosotros. Y yo creo que esto es posible. Amén. Tenemos el Espíritu Santo entre nosotros, el poder de Dios entre nosotros. Estamos dispuestos a celebrar un culto con excelencia a Dios y indudablemente Dios está con nosotros. Así que, por favor, hermanos, te estamos invitando a que te sumes a nuestra iglesia, si así lo deseas, a que participes con nosotros, pero que vengas con un espíritu de adoración. Exacto. Queremos disfrutar el tiempo que estemos juntos y queremos sentir la presencia de Dios. Olvídate de la máscara, olvídate de la distancia. Todo eso son cosas pequeñas y sin valor cuando nos centramos en alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ojo con esto, cuando vamos a la iglesia, a veces vamos falsamente pensando en qué buscar. Y no nos percatamos que vamos a la iglesia a darle a Dios alabanza, a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y a veces equivocamos los papeles, ¿no? Sí. Así que yo creo que va a ser un tiempo especial y al igual que este pasaje que acabamos de leer, ojalá podamos experimentar la presencia de Dios gloriosa entre nosotros. Y es que algo que yo veo muy claro en el pasaje es que se demuestra que no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Fíjense que como dice que los sacerdotes estaban allí y ya no podían ministrar porque la gloria de Dios había llenado el lugar. No se trata de la gran ministración, no se trata de la excelencia musical, que todas esas cosas las tenemos que hacer con excelencia porque son para Dios y no son para los hombres.
Pero ni siquiera se trata de eso, se trata de Dios, se trata de la presencia, de buscar la presencia de Dios. Y ahora que vamos a tener esta Iglesia Alcance Miami 2.0, porque ya tenemos una segunda oportunidad de recomenzar. Vamos a tener una iglesia ya mejorada, la versión mejorada de Iglesia Alcance Miami, que todo este tiempo nos sirva y que nosotros reflexionemos en que este tiempo nos haya hecho buscar más de Dios, nos haya hecho aprender a depender más de Dios. Todo el tiempo nosotros decimos que queremos depender de Dios. Todo el tiempo nosotros decimos que estamos buscando la presencia de Dios. Pero muchas veces, hasta que no nos queda otra cosa que no sea la presencia de Dios y la dependencia de Dios, realmente entonces no vivimos eso tan fielmente como cuando lo decimos con la boca, ¿no? Así es. Y Karen, una cosa que quería recordar. Iglesia, nosotros tenemos una misión, estemos en la situación que estemos. A veces la gente, nosotros nos preocupamos mucho, caramba, todo esto que está sucediendo, todas estas revueltas, el mundo está patas arriba, la pandemia, problemas de todo tipo, vienen las elecciones, el ambiente se pone candente. ¿Qué hacemos, iglesia? Bueno, hacemos lo que siempre tenemos que hacer discípulos a todas las naciones, alcanzar al mundo para Cristo. Esa es la única misión que la iglesia va a tener, que ha tenido desde hace 2000 años cuando Cristo la fundó, hasta que el rapto suceda. O sea, no nos preocupemos porque el mundo, mire, el mundo no nos va a ofertar nada bueno. Así es pecado, es caos y es problema. No esperen nunca nada bueno del mundo. ¿Ok? En el mundo encontraréis aflicción. Eso es lo que Dios nos dice bien claro que vamos a encontrar. La aflicción es segura, pero segura es la victoria. Amén. Por lo tanto, por medio de Cristo es que nosotros seguimos adelante. Y va a llegar un momento en que quizás la iglesia sea el único bastión que exista en el mundo contra el pecado. Sí. Tenemos que prepararnos. Sea lo que sea, el Señor está con nosotros, Él nos va a proteger y Él va a pelear por nosotros. Así que, Iglesia Alcance Miami, aquí estamos con los brazos abiertos, dispuestos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, sin miedo, sin temor, porque Dios está con nosotros. Amén, amén. Y algo que yo estaba escuchando durante esta semana, estaba leyendo en la palabra de Dios, hablaba sobre la sanidad espiritual de la iglesia. Todos estamos orando mucho. Yo sé que muchos hermanos están orando por la sanidad física, que se acabe la pandemia, que las personas que han sido contagiadas se mejoren, que las personas que tienen algún tipo de enfermedad no contraigan esta otra enfermedad. Hemos orado mucho por la sanidad física, pero algo, hermanos, que yo les exhorto y me exhorto a mí misma es a orar por la sanidad espiritual de la iglesia, porque mientras más fuerte sea la iglesia como cuerpo, mayor va a ser el impacto que nosotros vamos a tener en el mundo. Nosotros no podemos esperar, hermanos, porque además es bíblico, nosotros no podemos esperar que la gente del mundo se comporte acorde a los principios que se encuentran en la Biblia, porque ellos no tienen a Dios en su corazón. Pero quienes tienen a Dios en su corazón, que somos nosotros sí tenemos que comportarnos acorde a los principios que nosotros hemos aprendido, que Dios ha establecido en su palabra. No espere que los demás se comporten de una manera. No nos quejemos ni nos asombremos de eso. Exacto, no nos quejemos. No. A veces decimos, pero ¿cómo fulano pudo decir tal cosa de la palabra de Dios? Y que si quieren quitar las estatuas de Jesucristo y que si quieren. Hermanos, ese es el mundo. Ese es el mundo enfermo. Nosotros conocemos a Cristo. Nosotros tenemos que preocuparnos porque esa enfermedad del mundo no cale en la iglesia. Y tenemos que orar y perseverar en la oración por la sanidad espiritual de la iglesia. Porque dice la palabra de Dios que si su pueblo se humillare, su pueblo, no está hablando del mundo, el pueblo de Dios somos aquellos que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No son las personas que están en la calle que no lo han conocido. Nosotros somos los que tenemos que humillarnos y buscar el rostro de Dios.
Y yo creo que eso es algo muy importante que nosotros lo hemos estado haciendo, hemos estado exhortándonos unos a los otros a hacerlo durante todo este tiempo y ahora que nos vamos a reunir tenemos que seguir haciendo porque el mundo sigue igual. El mundo sigue en caos, el mundo, si usted escucha las noticias, si usted lee las noticias, si usted sueña las noticias, usted va a ver que la mayor parte de las noticias que usted va a estar viendo son de caos, son de destrucción, son de dolor, son de sufrimiento. Nosotros tenemos el antídoto. Nuestra tarea es compartir el antídoto. Es como mismo, ahora todos los días hablamos de alguien que está haciendo una vacuna o un tratamiento y se están apurando para hacer el tratamiento, y oremos porque Dios ayude a esas personas también y les dé claridad y sabiduría para, no sé, mezclar lo que haya que mezclar para dar con la solución, que Dios permita que eso pase. Pero ya nosotros tenemos la solución, ya nosotros tenemos el antídoto, ya nosotros tenemos la vacuna contra el pecado, que es la mayor enfermedad de este mundo. ¿Por qué nos vamos a quedar callados si nosotros tenemos la vacuna que el mundo necesita? Así mismo es. Bueno, pues nada, Karen, yo creo que sería bueno leer un poco o mencionar algunas de las medidas que vamos a tomar, porque es bueno que aunque, miren, este protocolo está mismo en la encuesta, cuando usted entra lo va a ver, pero es bueno quizás hablar un poco de esto para que ya de manera verbal puedan percibir algunas de las medidas que vamos a tomar, que no es más que las que se están tomando en los lugares públicos, ¿ok? Y sí, dicho sea de paso, no es nada del otro mundo. Pero, no estamos inventando el agua tibia. No. De hecho, ya la mayoría de las iglesias han abierto las puertas de sus templos y ya también hemos podido monitorear cómo les ha ido, todo ha ido funcionando poco a poco. Así que, Karen, yo creo que sería bueno que tú empezaras a mencionar algunas de estas medidas. Vamos a mencionar algunas que son quizás las más llamativas, quizás las que más tenemos que tener en cuenta. Ya habíamos dicho que todo aquel que esté dentro del templo debe llevar una máscara todo el tiempo. Por supuesto, los cantantes, los muchachos del ministerio de adoración no van a llevar máscara porque tienen que cantar. Y el pastor tampoco va a llevar máscara porque tiene que predicar, pero todos vamos a estar lo suficientemente alejados de ellos como para mantener la distancia social. De hecho, eso es otra de las medidas. Nos vamos a estar sentando en el templo por familia, por eso es tan importante que usted llene la encuesta. La encuesta se basa en la cantidad de personas que van por cada núcleo familiar. Quizás ustedes son 4, pero hay una persona mayor que no piensa asistir por el momento. Usted pone que son 3 y nosotros preparamos un espacio para que ustedes 3 se puedan sentar. La distancia que va a haber entre familia y familia va a ser de 6 pies como mínimo. Y eso es importante que lo sepan. Ahí va a estar la distancia social para tomar esta precaución. O sea, usted va a estar sentado a 6 pies de distancia del resto de las personas que lo van a rodear. También debemos llegar con un poco de anticipación en relación al comienzo del culto, Muy porque importante. tenemos que hacer una línea para tomarnos la temperatura. Va a existir 2 personas que van a estar tomando la temperatura de los que van a entrar al templo. Hermano, esto es algo, lo estamos haciendo siguiendo todos los lineamientos que el CDC ha dado a conocer. Si alguien tiene una temperatura un poquito más elevada de lo que es lo normal. Es que debemos pensar en los demás, hermanos. Queremos, repito, que podamos disfrutar el culto y no ser causa de preocupación. Sí, claro. Esto es importante. Recuerde también que va a haber una puerta de entrada y otra de salida. A la hora de acabarse el culto, por supuesto, los diáconos van a estar en función de esto. Sí. Pero por donde se entra no se sale. Es muy posible que haya que hacer 2 servicios. Eso implica, por eso necesitamos saber cuántas personas van a estar dispuestos a venir. Eso implica que debe funcionar todo de una manera milimétrica, porque después de cada servicio hay que hacer limpieza, etcétera, desinfectar todo. Y es bueno entonces que usted coopere con esto. La llegada media hora antes más o menos al servicio es clave, porque el servicio empezará en hora y tiene que terminar en hora. Si usted a la hora del servicio es que está llegando y está bajándose y está parqueando, se va a perder casi la parte de la alabanza. Claro. Y eso va a dificultar el accionar dentro del propio culto. Así que, por favor, seamos responsables con esto también. Lo otro que vamos a tener es, por supuesto, desinfectante, como están en todos los establecimientos que han abierto, vamos a tener desinfectante para que las personas a su gusto se lo puedan ir untando y sentirse más cómodos. Tampoco vamos a tener los programas de niños. Eso es importante que usted lo sepa. Si usted tiene un niño,
el niño no va a ir a su programa, sino que el niño tiene que mantenerse con usted durante todo el culto. Eso es algo también a tener en cuenta, porque usted sabe que a veces los niños se pueden poner quizás un poquito inquietos, quizás no estén acostumbrados a escuchar una predicación durante tanto tiempo. Son cosas importantes que tenemos que tener en Un punto cuenta. importante con esto de los niños. Número uno, si usted cree que su niño tiene alguna enfermedad, algún problema, no debe llevarlo, no lo haga. Es el caso de uno de mis hijos pequeños. Igual que el el del niño de Karen. Hasta el momento no va a haber culto. Los niños vamos a seguir dándole culto online y ellos van a seguir recibiendo sus clases, pero no va a haber culto de niños por el momento. También debemos ser responsables los padres con mantener los niños con nosotros. Sí. Recuerde que tiene que estar con su familia, no puede ir con el amiguito al lado, aunque tenga mucho deseo. Y otra cosa muy importante, si su niño se pone incómodo, empieza a gritar o a sentirse muy molesto en el medio del culto, es mejor que uno de los padres salga, porque puede interrumpir el culto. Todos estos cálculos, sáquelo y no se sienta mal por esto. Así están funcionando las iglesias, pero es bueno que nosotros podamos tener todo esto bien claro para que el culto pueda funcionar. Y bueno, para ya terminar, todo el resto de las ideas que vamos a implementar, todos los requerimientos que vamos a tener están nuevamente en la encuesta, ahí los puede leer, pero solamente para terminar vamos a recordarles que cuando termine el culto, bueno, todos debemos salir y no vamos a tener el espacio que usualmente teníamos de intercambio en que compartíamos un cafecito, una pequeña golosina. Pues pequeñas golosinas. Sí, exacto, pequeñas golosinas. Unos chicharroncitos, un arrocito imperial. Arroz con leche, panqué, todas esas cosas. Todas esas pequeñas golosinas que compartíamos, por el momento no lo vamos a tener, van a regresar porque nos fascina, volverán. Pero por el momento no las vamos a tener, porque inmediatamente que se termine el culto, pues vamos a salir del local para dar tiempo a que se haga todo el proceso de limpieza y higienización del local. Karen, muy importante también, el bebedero va a estar cerrado. No se puede estar tomando agua en los bebederos del local. Se va a tener que tomar agua de botellas. Lo digo para que sepan. Y también queremos establecer 2 especies de buzones para los que quieran ofrendar físicamente, puedan introducir ahí eso se anunciará también en el culto, pero bueno, para que sepan, son ideas que tenemos y que queremos ir compartiendo para cuando usted la encuentre ese día, le sea bastante familiar y que todo pueda fluir bien. Pues hermanos, todo esto que hemos hablado son la nueva normalidad, de la que se dice una y otra vez la nueva normalidad. Bueno, estas son las medidas que vamos a tener en práctica mientras estemos pasando por este periodo. No sabemos cuánto van a durar, pero el hecho de que estén no van a quitarnos a nosotros el gozo, el deseo de servir a Dios y de compartir juntos la palabra. Ya vamos terminando y creo que es un momento muy importante que debemos orar, pastor, por esta reapertura. Debemos orar por la preparación de cada uno de los hermanos que va a asistir, que piensa, que cree y que considera que va a poder asistir físicamente, que todos entendamos por qué estamos haciendo esto y que a pesar de todo lo que estamos haciendo, igual pasemos un tiempo de coinonía especial y que, como decíamos, lo más importante sea siempre el adorar a Dios. Así que tremendo reto, pero dice la Biblia que en Dios haremos proezas. Amén. Indudablemente el Señor va marcando nuestros pasos y confiamos en que todo va a estar bien. Amén. La iglesia Alcance de Miami sigue adelante por la gracia de Dios y guiado por Jesucristo, y sabemos que Dios nos va a estar usando si nos ponemos en sus manos. Así que seamos humildes, sigamos dependiendo del Señor en oración, tratemos de ser obedientes y enfoquémonos en alcanzar a Miami y al mundo para Cristo. Amén. Pastor, ¿nos despide en oración? Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo en el que estamos planificando, Dios, nuestra reapertura, en el que hemos también compartido tu palabra, en el que nos hemos asido de tu mano, Dios, para seguir adelante, aceptando este reto, Dios mío, que es este nuevo tiempo que vamos a tener, esta nueva etapa que vamos a experimentar, pero sabemos que contigo, Señor, todo es posible. Amén. Que tú vas delante de nosotros como gigante, Señor, vencedor, que tú eres todopoderoso, que tú todo lo sabes, que tú, Señor, estás en todas partes, que tú, Dios mío, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que si estás con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Amén. En tus manos ponemos todos estos planes, oh Dios. ¿Cuántos planes hemos tenido que derrumbar y volver a construir en tan poco tiempo que llevamos como iglesia, Señor? Pero así es la vida y esa es la manera que debemos obrar, siempre obedeciendo tu palabra. Ayúdanos a ser humildes siempre, a escuchar siempre tu voz, a mantenernos unidos en oración, a seguir dispuestos a obedecerte y a predicar tu palabra y a no desenfocarnos que como iglesia lo que tenemos que hacer es discípulos en todas las naciones, oh Dios. Ayúdanos a siempre calibrarnos por medio de ti, que siempre enfoquemos nuestra vista en Jesucristo. Sé con esta reapertura específicamente y con el resto de los cultos que vendrán. Dios mío, líbranos de las garras de Satanás y ayúdanos a poder centrarnos en elevar un culto que tú mereces con excelencia. Reunirnos, a disfrutar el tiempo que vayamos, Señor, a alabar y glorificar tu nombre. Amén. Y a predicar tu palabra para impactar a Fontainebleau, a Miami y a este mundo para Cristo. Amén. Guíanos, bendícenos. Sé con todo lo que debamos hacer de manera correcta y excelente para comenzar a funcionar nuevamente, Señor, y aquello que se nos olvida y se nos va, recuérdanos y pon en nuestros corazones para poder hacerlo de la mejor manera para ti. Gracias por todo lo que tú nos das y perdonas nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Chao. Bendiciones. Iglesia Alcance Miami.